Bienvenidos jóvenes a esta clase que es la número 51, la primera correspondiente a trigonometría, y hoy vamos a analizar lo que son las razones trigonométricas y resolución de problemas en las que se emplean triángulos rectángulos. Muy bien, empecemos con las razones. Las razones son principalmente tres: el seno, coseno y tangente, y su inversa, que respectivamente son la del seno es la cosecante, la del coseno es la secante y la de la tangente es la cotangente. ¿Cómo se definen cada una de ellas? Pues vamos a aprenderlo acá. Por ejemplo, el seno de un ángulo se define como la siguiente forma. El seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora, en clases anteriores yo ya le había mencionado que esto va a variar. ¿Quién es el cateto opuesto, por ejemplo, en este triángulo? Eso depende del ángulo que yo esté tomando de referencia. Por ejemplo, si yo considero el ángulo alfa, el cateto que está opuesto a él, si ustedes se fijan, está de frente, es este, que tiene el valor de A. Entonces, si yo quisiera calcular seno de alfa, que de hecho lo tenemos acá, seno de alfa, debe ser igual su cateto opuesto, aquí está, es A. Entonces ven, efectivamente ahí dice que A, entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa en este triángulo? Pues eso no cambia. La hipotenusa siempre es el segmento más largo o el que está de frente al ángulo de 90 grados. Y en este caso vale 6. Entonces en efecto ahí vemos que así se calculó el seno. Pero ¿qué pasa si en vez de calcular el seno de alfa, uno calcularía el seno de beta, que es este otro ángulo de aquí arriba? Miremos que ahí cambia un poquito, pero la definición es exactamente la misma. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? En este caso es el que esté de frente y vale B. Entonces el seno de beta, que aquí lo tenemos, es igual entonces a B, que es ese cateto opuesto, aquí está B, entre la hipotenusa. Eso permanece constante, la hipotenusa siempre es C. Y ya lo tenemos, en este caso es C. Y como ven, de esa forma se calcula lo que es el seno de un ángulo. ¿Qué pasa con el coseno? Es similar la definición, pero un poco diferente. Tiene que ver con el otro cateto. Entonces, cuando calculamos el coseno de un ángulo, el coseno se define de esta forma: cateto adyacente o cateto continuo, le dicen en otros lugares, entre la hipotenusa. Y ahí lo tenemos, cateto adyacente entre la hipotenusa. Y observen aquí, por ejemplo, coseno de alfa. Aquí está el ángulo alfa. ¿Quién es su cateto adyacente? Ya no es el opuesto A, sino el que está pegado a él. En este caso sería B, entre hipotenusa C. Y eso es lo que tenemos. Coseno de alfa es igual a B sobre C. Muy bien. ¿Y qué hay de la tangente? Pues la tangente se define como la razón entre los dos catetos, pero tiene un orden particular. Y dice que la tangente de un ángulo es igual a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la tangente de alfa. El cateto opuesto a alfa es A y el cateto adyacente es B. De ahí que la razón sea A entre B. Y eso es lo que tenemos, A entre B. Pero en general, entonces ustedes apréndanse esto. El seno es el cateto opuesto entre hipotenusa, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, y la tangente cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero existen ciertas relaciones entre estas tres, que la vemos a continuación. Por ejemplo, se dice que el seno de cualquier ángulo equivale al coseno de 90 menos ese ángulo. Eso sale de la misma definición que acabamos de aprender, que por ejemplo el seno de este ángulo alfa es A entre C, pero A entre C respecto al ángulo beta sería su coseno. De ahí es que viene esa relación. Por eso
seno de alfa es coseno de delta. Similarmente, coseno de alfa es el seno de 90 menos alfa. La tangente es la cotangente de 90 menos alfa. Y estas también son válidas. Es bueno tenerlas siempre estos formularios aparte en una libretita, y así cuando haya problemas en las que hay algo relacionado, pues uno la utiliza. Por ejemplo, si quiero calcular el seno de 32, utilizo que eso es igual al coseno de 90 menos 32. ¿Y cuánto es 90 menos 32? Pues 58. Y de ahí sacamos esa relación, que seno de 32 es igual al coseno de 58. Bien, estos valores se le consideran valores notables, pero fácilmente los pueden ustedes buscar en sus calculadoras. Por ejemplo, acá pueden ver, esta es una calculadora bastante común de la mayoría, y solamente aquí ven las funciones seno, coseno, tangente. Tienen que asegurarse que el modo, dependiendo de cómo se lo den en el ángulo, en modo está modo radian, modo dec y modo R, que son estas tres de aquí arriba, D, G y R. Entonces ustedes, si están trabajando con ángulos normales, deben de ponerlo en D. Si están trabajando con radianes, pues en R. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ok, todo esto igual lo calcula va a ser una calculadora, no es necesario que esto lo aprendan. Y aquí tenemos igual el círculo unitario, que es un mecanismo que se utiliza para calcular ángulos cuando uno no tiene calculadora. Igual sirve para calcular ángulos notables. Por ejemplo, el seno de 0, que es acá cuando no existe ángulo, se define que es 0. El seno de 90, este ángulo de acá, se dice que es 1. El de 180, que es cuando ya llega por acá, se dice que es menos 1. Y cuando ya viene por acá, que son 270, vale 0 nuevamente. Y ahí vemos. Entonces, cada par ordenado en este círculo unitario está conformado por las coordenadas coseno del ángulo, coma, seno del ángulo. Cada punto de esa circunferencia. Por decir, por ejemplo, yo quiero calcular, no sé, trazo acá un ángulo θ. Ahí está θ. Entonces aquí este puntito que está acá tiene esa coordenada. Coseno de θ, seno de θ, como ya hemos dicho. ¿Qué significa? Que en X vale coseno y en Y vale seno. Por ejemplo, si yo trazo la proyección perpendicular, la distancia que hay desde el centro hasta este punto, ese valor que está entre 0 y 1 sería el valor correspondiente al coseno. Y si yo hago la proyección sobre el eje de la Y, igual a que sería la coordenada en Y, esta distancia que hay desde 0 hasta este punto, que está igual entre 0 y 1, le correspondería al valor del seno. Y así podemos ver algo general, que tanto el coseno como el seno siempre están entre 0 y 1, sus valores. Esto era lo que ya les mencionaba anteriormente, que también los ángulos se pueden representar de diferentes formas. Y este se le suele llamar el sistema sexagesimal, en la cual hay ángulos que tienen ciertos decimales, y para no estar trabajando con tantos decimales, se utiliza esta relación, que un grado equivale a 60 minutos y que un minuto equivale a 60 segundos. Veamos cómo funciona. Si yo tengo, por ejemplo, este ángulo en forma sexagesimal y yo quiero saber qué ángulo representa, hacemos lo siguiente. La parte que está en grado, que es cuando tiene esta pelotita, pues lo dejamos igual. La parte que tiene el símbolo de minuto, que es este apóstrofe, solo se divide entre 60 y se convierte automáticamente en grado. Y la parte que tiene los dos apóstrofes, eso significa que es segundo, se divide entre 3600. Cuando hacemos esta operación en la calculadora, nos da la siguiente suma con decimales. Y significa entonces que este ángulo en sistema sexagesimal
representa 19.7896 grados. Y ese símbolo, esta conversión, de hecho lo pueden hacer mucho más rápido en sus calculadoras utilizando este botón. Lo voy a acercar un poquito más. Que tiene exactamente las mismas símbolos. El grado, minuto y segundo. Si ustedes les da un decimal, una respuesta en decimal, apretan ese botón y ya les pasa automáticamente a forma sexagesimal. Y viceversa, si lo tienen en forma sexagesimal, apretan ese botón y la calculadora se los convertirá automáticamente a decimal. Bien, ahora que hemos visto el sistema sexagesimal, miremos uno más, que es el sistema circular. Esto se considera cambiar un ángulo a radianes. Y para esto se utiliza la siguiente relación, que pi radianes equivale a 180 grados. Entonces, si yo quisiera calcular un ángulo que ya está en grados, como ven acá, solo se multiplica por 180 grados y se divide de grados a radianes, usamos esto, multiplicamos por pi y dividimos entre 180 grados. Y ya lo tenemos a radianes. Y si queremos hacerlo al revés, solamente ya lo tenemos en radianes, para convertirlo a grados, se multiplica por 180 y se divide entre pi. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si yo quiero pasar 40 grados a radianes, solo se multiplica por pi y se divide entre 180. Entonces la idea es que simplificamos el ángulo original con 180 y lo dejamos en una forma fraccionaria, que es más fácil de trabajar y en función de pi. Y así equivale 40 grados a 2 pi radianes. Haciendo lo contrario, ahora veamos esto de acá. Si yo tengo 11 pi 18 y lo queremos pasar a grados, solamente tendríamos entonces que multiplicar por 180 grados y dividirlo entre pi. De esta manera, los pi se cancelan, el 18 se cancela con el 180 y nos queda que la respuesta final es 110 grados. Y así convertimos algo que ya está en radian, como vimos acá, y lo pasamos a grados. Ahora aquí en su folleto aparece esta tablita, es bueno que ustedes la completen. Pero vamos a irnos a trabajar un poquito más con los ejercicios. Noten de que siempre que tengamos un triángulo rectángulo y nos hace falta el otro lado, fácilmente lo podemos calcular mediante el teorema de Pitágoras. Y una vez calculado ese tercer lado, pues ya podríamos calcular todas las relaciones trigonométricas de los ángulos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, acá tenemos este triángulo del lado 3, 4 y no sabemos cuánto vale. Entonces, si recordamos Pitágoras, dice que el hipotenusa al cuadrado, en este caso el hipotenusa es 4, debe ser igual a la suma de los cuadrados de la cateto. En este caso, un cateto es 3, entonces 3 al cuadrado, aquí está, y x al cuadrado también, ahí está sumado. Resolvemos y calculamos que equivale raíz de 7. Ya sabemos que eso vale raíz de 7. Entonces, una vez teniendo eso, podemos ahora calcular todo lo que esté relacionado con ese ángulo alfa. Por ejemplo, seno de alfa. Aquí pusieron un poquito de errores. No era teta, es alfa. Seno de alfa, vemos que cateto opuesto es el raíz de 7. Entre la hipotenusa que vale 4 y aquí lo tenemos. Raíz de 7 sobre 4. ¿Cuál es la tangente de teta? Pues su cateto opuesto, raíz de 7, entre el cateto adyacente que vale 3. Y esto es lo que vemos acá. ¿Quién es la cotangente? Recuerden que es lo inverso de la tangente. Entonces ahora el 3 pasa para arriba y la raíz de 7 abajo. Lo que hace a continuación es solo racionalizar. La cosecante es lo inverso del seno. Entonces aquí tenemos el seno, le damos vuelta y eso es la cosecante. La secante es lo inverso del coseno.
Entonces veamos cuánto es el coseno primeramente. Por definición, el coseno decíamos que era el cateto adyacente. En este caso, si estoy haciendo el respecto a alfa, el adyacente es 3 entre la hipotenusa que es 4. Entonces sería 3 sobre 4. Y por lo tanto ahí vemos que la secante es lo inverso, 4 sobre 3. Bien, pues ya sabiendo este pequeño ejemplo, vamos a trabajar estos ejercicios. Esto ya de aplicación. Noten acá dice que una persona se sitúa en un punto a 20 metros de un edificio. Entonces dibujamos el edificio, situamos un punto a 200 metros de distancia, aquí está una persona. Vamos a hacer un dibujito ahí. Y dice que el ángulo de elevación, cuando es ángulo de elevación significa que va hacia arriba. Si es ángulo de depresión, es que va hacia abajo, por ejemplo hacia acá. Pero no, en este caso, como es de elevación, pues lo dibujan tal y como está ahí en la gráfica. Ok, ahora dice, ya tenemos el ángulo de elevación y nos piden calcular la altura. ¿Cómo se hace? Pues ustedes ven que acá se forma un triángulo rectángulo, dado que aquí hay 90 grados. Y este cateto resulta ser la altura, y de hecho es el cateto opuesto al ángulo que nos dan. Entonces uno piensa, necesito el cateto opuesto H. Me dan el cateto adyacente y me dan el ángulo. ¿Qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues eso es la tangente. Entonces la tangente dice que la tangente del ángulo es igual cateto opuesto que H entre cateto adyacente que es 20. De ahí despejamos H. Este 20 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y ya tenemos el resultado. ¿De dónde salió este número? De meterlo en la calculadora. Ustedes vienen y ponen ahí, tocan la tecla tan, que es de tangente, les va a aparecer un paréntesis, escriben el número, cierran paréntesis y le dan igual, y de ahí aparece este valor. Lo multiplican y ya le da el resultado aproximado. Entonces, en teoría, este edificio tiene una altura de 21 metros. Estos son bastante útiles, esos tipos de cálculos en topografía, por ejemplo, para los que piensan ser ingenieros civiles o algo por el estilo. Ok, vamos ahora a trabajar otro ejemplo práctico y luego nos cruzamos a los retos. Veamos este ejemplo. Dice que en una torre de 40 metros que está sobre un peñasco de 65 metros de alto junto a una laguna. También ahí se encuentra un observador y mide un ángulo de depresión de 20 grados de un barco situado en la laguna. Entonces la pregunta es, ¿a qué distancia de la orilla del peñasco se encuentra el barco? Entonces en todos estos problemas que son así de geometría y trigonometría, es conveniente hacer un pequeño gráfico. Entonces nos habla de una laguna, entonces vamos a simular que por acá hay una laguna. Dicen que por ahí hay un barco. Vamos a dibujar un barquito. Y nos dicen también, vamos a hacer más para atrás. Imaginar que está acá. Vamos acá, hay un peñasco, dice. Y que encima del peñasco hay una torre. Imaginarnos por acá una torre. Entonces dice el problema que hay un ángulo de depresión. Cuando hay un ángulo de depresión, significa que si trazamos una línea horizontal acá, el ángulo se mide hacia abajo. Ahí está. Y este es el ángulo que nosotros nos dan. Ese angulito medía 20 grados. Ahora bien,
veamos a qué altura se encuentra esa persona respecto al barco. Igualmente, si trazamos una línea horizontal, vemos que el barco está alineado con la altura del peñasco. El peñasco mide 65 metros y la torre mide 40. Entonces, en total, la distancia que hay desde la torre hasta esta parte de aquí abajo serían los 65 del peñasco más los 40 de la torre. Entonces significa que acá hay 105 metros. Desde acá hasta aquí abajo. Ok. Y nos piden la distancia que hay desde este punto hasta el barco. ¿Cómo lo hacemos? Pues vean algo. Las horizontales, tanto esta línea punteada como esta, son líneas paralelas. Entonces significa que aquí podemos utilizar algo que ya miramos en geometría euclidiana, que son ángulos alternos internos. Si se fijan, aquí se forma una Z. Entonces eso significa que este angulito de acá vale 20 también. Y ven que acá se forma un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo 90. Y nuevamente pensemos, tenemos el cateto opuesto del ángulo de 20, que vale 105. Y necesitamos el cateto adyacente. Vamos a llamarle que eso vale X, la distancia que nosotros damos acá. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Nuevamente la tangente. Entonces decimos tangente de 20 es igual al cateto opuesto, que vale 105, sobre X, que es el cateto adyacente. De aquí tenemos que despejar X. Entonces si despejamos X sería igual. Noten que pasaría. Esta X pasa al otro lado a multiplicar y este tangente pasa a dividir. Entonces sería igual a 105 metros sobre la tangente de 20. ¿Y cuánto es esto? Pues nuevamente en sus calculadoras pueden meter cuánto es la tangente de 20 y se lo dividen a 105. Cuando lo hagan se dan cuenta que la respuesta final sería de 288.48. Entonces aproximadamente 288 metros y medio es la distancia que habría desde el observador, desde la base hasta el barco. Y así hemos resuelto el problema 1. De forma similar ustedes pueden hacer los demás. Vamos a hacer uno más. Ok. Hagamos por ejemplo este de acá, el 2. Dice que a una distancia de 10 metros de la base de un árbol, la punta de este se observa bajo un ángulo de 23 y calcular la altura del árbol. Entonces es bastante sencillo. Vamos igual a hacer un pequeño bosquejo. Imagínense que aquí está un árbol. Igual dice que está a una distancia de 10 metros de la base. Entonces aquí tenemos el bosquejo, el árbol, los 10 metros de distancia del punto de referencia. Y dice que se mira bajo un ángulo de 23 grados. Entonces aquí hay 23 grados. Ok, nuevamente fíjense que acá se forma un triángulo rectángulo. Si ustedes unen la punta del árbol con la base, entonces aquí se formaría un ángulo de 90. Y entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? La altura del árbol. Si conocemos el ángulo, la altura del árbol sería el cateto opuesto a ese ángulo. Y los 10 metros serían su cateto adyacente. Entonces, nuevamente, la relación que une a ambas sería la tangente o la cotangente. Si usamos la tangente, entonces, tangente del ángulo 23
debe ser igual a la altura entre los 10 metros, de donde la altura es igual a 10 metros por 23, por la tangente de 23. Vamos a abreviarlo así, tangente de 23. Entonces nuevamente esto ustedes lo pueden meter en sus calculadoras y ver que la respuesta sería la siguiente. Tangente de 23 es 0.4244. Lo multiplican por 10, les da la respuesta final, que el árbol mide 4.24 metros, es decir, casi 4 metros y medio. Y ahí hemos finalizado otro problema. Bien, pasemos ahora a la parte final del folleto, la parte de entrenamiento. Estos problemas, como siempre, son un poquito más de pensar, así que les voy a ayudar con algunos. Dice el problema 1, si seno de x es igual a 3 coseno de x, entonces nos pide calcular el seno por coseno de x. Si ustedes observan bien, acá, como usualmente resolvemos una ecuación, todo lo que tenga variables tiene que pasar a un lado de la ecuación. Entonces lo primero que hay que hacer es este coseno de x, mandarlo a la izquierda. Y de ahí tendríamos esta relación. Seno de x entre el coseno de x. Seno de x entre coseno de x debería ser igual a 3. Ahí lo tenemos. Ahora bien, si ustedes se fijan, seno de x es lo mismo que tuviéramos cateto opuesto. Observen bien, cateto opuesto entre el hipotenusa. Y el coseno es como que tuviéramos cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa cuando dividimos una fracción entre otra fracción? Si recuerdan, la primera queda igual, cateto opuesto entre hipotenusa, y la segunda fracción se invierte. Entonces nos quedaría por hipotenusa entre el cateto adyacente. Y ven que aquí la hipotenusa se cancelan y nos queda finalmente cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero ¿qué función trigonométrica es? Es exactamente la tangente del ángulo. Entonces acá hemos demostrado de hecho una fórmula que más adelante ustedes van a utilizar bastante. Siempre que tengan seno entre coseno, eso automáticamente, sin hacer todo este procedimiento, ya van a saber que equivale a la tangente del ángulo. Entonces, resumiendo, pongamos el resultado. Decimos que la tangente de x, vamos a escribirlo acá, tangente de x vale 3. ¿Cómo calculamos x entonces? Para eso vayan a hacer las calculadoras suyas y van a utilizar la siguiente tecla. Entonces van a apretar la tecla Shift, que es esta que está acá. Allá arriba se le va a activar esta S. Luego tocan esta tecla donde dice tangente y se va a aplicar la tan a la menos 1, que significa tangente inversa. Luego escriben el valor 3, le dan igual y él les da el resultado. Noten, entonces aquí x saldría tangente inversa de 3. Cuando ustedes hacen eso, voy a borrar esta parte de acá, les tiene que dar el siguiente resultado. Resulta entonces que x vale 71.56 y otros decimales. Entonces una vez que tengan la respuesta para x, solo sustituyen acá seno de este valor por el coseno de ese mismo valor. Van a ver que eso les da 0.3. Pero 0.3 en fracción, ustedes tienen que decir cuál de estas opciones es. Y sería exactamente la opción de 3 décimos. Y ahí finaliza
Ok, hagamos ahora el problema número 6. Dice que encima de un edificio hay una bandera y si uno se coloca a 12 metros de ese edificio, puede ver que los ángulos respectivamente hacia el edificio y hacia la bandera son de 60 y 30 grados y nos piden calcular cuánto es la longitud entonces del asta de la bandera. Ok, aquí tenemos un pequeño gráfico de lo que nos está diciendo el problema. No es necesario hacerlo a escala, solamente es para darnos una idea. Tenemos un edificio, tenemos una bandera encima y nos situamos acá. Dice el problema que a 12 metros, entonces que hay 12 metros en este cateto. Recuerden que acá se forma un triángulo rectángulo. De hecho hay dos triángulos rectángulos, porque primeramente tenemos este ángulo que va a la punta del asta y ese es el ángulo que mide 30 grados, dice acá. Y luego el que va hasta arriba, que es el ángulo mayor, hacia la parte superior, que sería todo este ángulo de acá. Y ese ángulo valdría 60 grados. Entonces vemos que se forman dos triángulos rectángulos. Y en ambos vemos de que tendrían dos catetos opuestos. En el pequeño equivaldría a la altura del edificio, en el que tiene 30 grados. Y en el que tiene 60 equivaldría hasta llegar acá a la punta. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la distancia que hay del asta? Pues restando la altura del cateto grande menos la altura del cateto pequeño. Entonces calculemos cada uno de ellos. Veamos, en el primer caso, la altura del edificio, sabemos que se relaciona con la tangente. Ya hemos hecho varios ejercicios con esto y por lo tanto la altura del edificio, observen, la tangente de 30 es esta altura entre los dos. Por lo tanto sería 12 por la tangente de 30. Esa sería la altura del edificio. ¿Y cuál sería la altura hasta llegar a la parte más alta de la bandera? Luego utilizamos algo similar. Vamos a llamarle altura 2. Sería igual a 12. Pero en este caso por la tangente no de 30, sino del ángulo mayor, que sería de 60. Ok, si calculamos independientemente cada uno de estos y los restamos, pues la respuesta sería 12 por la tangente de 60, vamos a ponerlo así, abreviadamente, menos la tangente de 30. ¿Y cómo calculamos cada uno de estos? Hay dos formas. O lo metemos directamente en la calculadora o observamos acá los ángulos notables, donde decía de 30 y 60. Lo que queremos es la tangente de 60 menos la tangente de 30. Veamos acá en el folleto. Aquí lo teníamos. Aquí también. Tangente de 60 es raíz de 3. Y tangente de 30, vamos a buscarlo. Aquí está. Es raíz de 3 sobre 3. Entonces significa que la tangente de 60 menos la tangente de 30 sería raíz de 3 menos raíz de 3 sobre 3. Y esto sería entonces igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Multiplicado por 12, que era lo que teníamos acá en nuestro problema, ya vamos a obtener la respuesta final. Miren que aquí lo hicimos sin calculadora. Esa es la ventaja cuando ustedes se saben los ángulos notables. Entonces sería respuesta final 12 por 2 raíz de 3 sobre 3. Simplificamos tercera de 12 y la respuesta sería 4 por 2, 8 raíz de 3. Es decir, el inciso B. Y ahí hemos finalizado otro ejercicio más.
Bien, ahora resolvamos el problema 7 para finalizar. Y nos habla de un triángulo rectángulo donde los ángulos agudos son A y C. Entonces, si ustedes recordarán, si tenemos acá un triángulo rectángulo, y sabemos que la distancia son de los ángulos A y C respectivamente, entonces la tangente de A, que vamos a decir que esta, equivale realmente a la cotangente del ángulo que está por acá, que sería C. Entonces de ahí podemos sacar que esto de acá es lo mismo que tuviéramos tangente de A más 1 entre tangente de A, que es igual a la cotangente. O sea, 1 sobre tangente de A. Y eso vale 2. Entonces, para eliminar esa tangente del denominador, vamos a multiplicar toda la ecuación por tangente de A. Y observen que nos quedaría una ecuación cuadrática, que equivale a tener tangente de A al cuadrado menos 2 tangente de A más 1 igual a 0. Entonces, si factorizamos esta ecuación cuadrática, observamos que la única posibilidad es que la tangente de A valga 1. ¿Y cuándo la tangente de A vale 1? Eso ocurre cuando el ángulo A vale 45 grados. Y si A vale 45, pues significa que C también vale 45. Y calcular cosecante de A por cosecante de C es lo mismo que tener 1 sobre el seno de A, o sea, 1 sobre el seno de 45 por 1 sobre el seno de 45 también. Y calculemos eso, cuánto nos da. Y resulta que la respuesta es 2. Y ahí estaría terminado este ejercicio. Y bien, por ahí vamos a terminar con la clase